Hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones Mentiras Blancas. Voltea con tu vecino y dile, es una mentira blanca. ¿Qué puede pasar? ¿Verdad? No pasa nada, no sucede nada, todo está tranquilo, es una mentirijilla blanca para que no se sientan mal las personas, ¿no? De hecho, el otro día, el domingo pasado que fuimos a comer, de repente me dicen, oye, ¿y si de repente tenemos que hacer una mentira blanca para no lastimar los sentimientos de una persona? Dije, pues mejor no le digas nada, ¿verdad? Como dice mi mamá, si no tiene nada bueno que decir, pues mejor no hay que decir nada, ¿verdad? Así que vamos a aprender de la verdad. Esta serie es acerca de la verdad, es acerca de conocer, de descubrir la verdad. Y es un tema muy importante porque, como lo decíamos la semana pasada, el mundo ha estado tratando de matar a la verdad. Y en algunos lugares o en algunas formas lo ha logrado. Se ha levantado una manera de vivir en donde ya nadie conoce qué es la verdad, ya nadie sabe qué es verdadero. La verdad se ha vuelto en algo subjetivo en vez de ser algo objetivo, se ha vuelto en algo que es determinado por nuestras emociones, es determinado por nuestros deseos, es determinado por lo que yo quiero y lo que yo anhelo, en lugar de tener un estándar absoluto a través del cual midamos la realidad. La verdad, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, es ese estándar absoluto que nos ayuda a medir la realidad, y el mundo necesita la verdad. Dijimos la vez pasada que nosotros como cristianos tenemos que ser personas que nos tomemos muy seriamente la verdad, porque somos gente de la verdad. Eso tiene que quedar muy claro. Yo soy gente de la verdad, y en la manera que me conduzco, en la manera en que vivo, la manera en que me muevo, está reflejando y está revelando cuál es mi verdad. Y muchos de nosotros nos encontramos en momentos y en tiempos en donde hemos coqueteado con esas mentiras blancas que dicen no va a pasar nada, no sucede nada, voy a decir esta mentira, y realmente está revelando tu carácter y tu integridad delante de Dios y delante del mundo y delante de los hombres. El 19 de junio es un día muy, muy importante en los Estados Unidos porque se celebra el fin de la esclavitud. La proclamación de emancipación fue firmada el 1 de enero de 1863. ¿Cuándo? 1 de enero de 1863, pero se celebra el 19 de junio. Cuando hablamos de este tema dices, bueno, es una celebración en los Estados Unidos porque se celebra la proclamación de la emancipación por Abraham Lincoln. Está padrísimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan la guerra que hubo en Estados Unidos, la unión con los confederados, ¿verdad? Los confederados querían la esclavitud, defendían la esclavitud, era el ejército que se levantó en el sur de los Estados Unidos, en esta área, ¿verdad? Y en el norte estaba el ejército de la unión que dijeron, ¿sabes qué? La esclavitud se tiene que terminar. El problema con eso es que hay una discrepancia en las fechas. Lo celebran en otro día cuando realmente se firmó legalmente esta libertad el 1 de enero de 1863. Ahora, ¿por qué hay esta discrepancia? ¿Por qué hay esta diferencia en las fechas? Porque tomó más de 2 años, casi 2 años y medio, para que las personas, los esclavos, se dieran cuenta de que ya eran libres. Y esto está muy interesante. El 19 de junio de 1865, 2,000 soldados del ejército de la Unión fueron a la bahía de Galveston. Todos los que les gusta ir a Galveston, a ir a la playa y todo eso, ahí fueron a la bahía de Galveston más de 2,000 soldados. ¿Para qué? Para liberar a 250,000 esclavos que seguían viviendo bajo el antiguo sistema de la esclavitud. 2 años y medio después, y aun cuando estas personas llevaban siendo libres ya por 2 años y medio, ya habían sido declaradas libres, seguían viviendo como esclavos debido a que no sabían que ya no lo eran. En este tiempo todavía había soldados confederados en el sur, los cuales estaban en contra de esta proclamación de emancipación y no querían dejarlos libres, aun cuando el presidente Abraham Lincoln lo había declarado en 1863. Es por esto que miles de soldados tuvieron que venir para traer a la realidad aquello que ya había sido establecido legalmente.
mente. Qué interesante. Hay gente que es libre y vivieron en esclavitud por 2 años y medio. Se tuvo que usar una fuerza después mayor. ¿Para qué? Para que esta gente pudiera ser liberada. Hoy en día hay mucha gente que vive de esta forma. Cristo los ha hecho libres porque Él vino a traer libertad, pero vivimos o viven en esclavitud. Viven estando bajo este sistema de esclavitud, controlados por lo que el mundo dice, controlados por lo que la sociedad dice, controlados por sus emociones, controlados por sus rencores, controlados por las cosas que están afectándoles. Hoy en día existe otro tipo de esclavitud, la cual continúa atando personas y los mantiene atadas a una existencia. Pongan mucha atención a esto. Los mantienen atadas a una existencia la cual es muy diferente a los deseos espirituales de ellos. Todos aquí tenemos deseos espirituales genuinos acerca de lo que queremos ser en Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes cuando leen la palabra de Dios, cuando leen los principios de Dios, cuando leen los argumentos de Dios, dicen, yo quisiera ser lo que la Biblia dice que debo ser? Yo quisiera vivir de la forma que la Biblia me manda que viva. Yo quisiera sentirme libre como la Biblia me enseña que debo ser libre. ¿Cuántos están ahí? Todos deseamos eso, pero la realidad dista mucho de lo que deseamos. Y por eso es importante que entendamos esto. Hay muchas personas que siguen atadas y se mantienen atadas a esta existencia, la cual es muy diferente de los deseos espirituales que tú y yo tenemos hoy. ¿Cuántos se identifican con ese argumento? Dice, hijo, es que yo quisiera ser diferente, pero mi realidad es que yo estoy aquí. Yo quisiera vivir como Dios quiere que, pero me gana la carne, me gana el enojo, me gana el orgullo, me gana la amargura, me gana el rencor, me gana esto, me gana el pecado, me gana la debilidad, me ganan todas estas cosas que yo sé que no debo de hacer, pero me gana esta situación. Vivimos esclavizados. Jesús habla acerca de este tipo de esclavitud en el libro de Juan, en el capítulo 8, 31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. En este pasaje es un pericope, es una sección donde Jesús le está hablando al pueblo de Israel y está hablando acerca del pueblo de Israel que se veía como los hijos de Abraham. Ellos decían, nosotros somos escogidos de Dios, somos libres porque somos libres, ¿por qué? Porque somos hijos de Abraham. Y Jesús está hablando y está corrigiendo esta postura equívoca que tenía el pueblo de Israel, pensando que ellos eran libres simplemente porque eran hijos de Abraham, simplemente porque era el pueblo escogido por Dios. Y Jesús les habla y les dice lo siguiente. Jesús se dirigió entonces a los judíos que ya habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Esto me encanta. Me encanta este pasaje. Aquí hay algo muy interesante que tú y yo debemos entender. Jesús le está hablando ¿a quién? A gente que ya había creído en él. Eran ya cristianos y ya eran sus seguidores, pero seguían atados. Jesús les dice, ustedes serán libres. Y me encanta, ustedes pueden leer todo ese pasaje, no lo voy a leer todo, pero ustedes lo pueden leer y pueden ver el argumento del pueblo de Israel diciéndole, no, pero nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo es que somos esclavos? Nunca hemos sido esclavos. Obviamente en ese tiempo y en ese periodo, porque definitivamente ellos fueron esclavos en Egipto, ¿verdad? Definitivamente estaban siendo atados, ¿verdad? Por todos los imperios que vinieron, los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos. Estaban bajo un gobierno que no era el gobierno que Dios había diseñado para ellos, que era una teocracia. ¿Están conmigo? Pero ellos están argumentándole a Jesús, dice, nosotros no necesitamos libertad, nosotros nunca hemos sido esclavos, pero Jesús les dice, si tú permaneces, si tú conoces la verdad te hará libre. Si tú te mantienes fiel a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y entonces, como consecuencia de mantenerte en la verdad, de mantenerte en sus enseñanzas, serás libre. Ahora,
Pero aunque estas personas ya conocían a Jesús, le habían aceptado, la amaban, todavía necesitaban ser libres. ¿Por qué? Porque aunque conozcas a Jesús y pases tiempo con Él, aún así puedes estar atado bajo las trampas del diablo. Y todos así como que, wow. ¿Cuántos de aquí oran? ¿Cuántos de aquí leen la Biblia? ¿Cuántos de aquí aman a Dios? ¿Sirven a Dios? ¿Siguen a Dios? Todos. Pero ¿cuántos siguen atados? ¿Cuántos seguimos viviendo una realidad que dista mucho de mi deseo espiritual delante de Dios? Esto es muy importante que lo entendamos. Tenemos que entender esto que es muy importante para la vida cristiana. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, son salvos para vida eterna. Pero necesitan, ¿verdad? Pero cuando una persona acepta a Cristo como Salvador y Señor, estos son salvados para vida eterna. Pero la libertad que necesitamos en la tierra, la libertad que necesitamos en la tierra, la cual es robada por las fortalezas formadas en nuestra vida debido al pecado, necesitan ser rotas a través de un proceso. La libertad que tú y yo necesitamos en la tierra tiene que venir a través de un proceso divino, de un proceso diseñado por Dios mismo. ¿Para qué? Para traer libertad y entonces que seas verdaderamente libre. Ahora, ¿qué significa ser libre? Cuando la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Gracias. ¿Qué significa ser libre? Ser libre significa ser liberado de aquello que ya no debería atarte. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, Él dijo que consumado. Dijo consumado es. ¿Qué significa eso? Que Él cumplió todo lo que Él debía de cumplir para que tú y yo ya no viviéramos bajo el pecado, ya no viviéramos bajo la ley, y tú y yo viviéramos bajo la gracia y tuviéramos libertad de servir a Dios libremente sin tener que estar luchando con la carne. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? Espiritual, pero nuestra realidad natural es que seguimos atados al pecado, seguimos atados a querer complacer a Dios y a través de hacer las cosas, a través de las obras, la ley, ¿verdad? En lugar de vivir en libertad. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Están bien? Esto es muy importante. Ahora, vivir en libertad significa experimentar la expresión total de tu destino en la vida. ¿Sí me explico? ¿Qué significa vivir en libertad? Experimentar la expresión total de mi destino. Dios me creó con un propósito, con un destino. ¿Están conmigo? Vivir en libertad es vivir, experimentar esta expresión total de lo que Dios me diseñó para hacer. Si Dios me diseñó para amar, que yo pueda experimentar el amor para entonces poder amar. Si Dios me creó, ¿verdad?, para ayudar, que yo pueda experimentar plenamente el amor, ¿verdad?, el sentimiento que viene del corazón de Dios de lo que significa bendecir a alguien más. La expresión total de mi destino en la vida. Dios quiere que vivas, ¿verdad?, libre de aquello que ya no debería de estar atándote o limitándote nunca más. Eso es lo que dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, te llevará a vivir en plenitud, te llevará a vivir en paz, te llevará a vivir en esa libertad que Dios necesita que tengas. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos servirle a la altura de nuestro llamado. ¿Me van siguiendo? Esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que la libertad solamente puede ser accesada a través de la verdad. Y estamos viviendo en un mundo, en una sociedad donde la verdad se ha vuelto subjetiva y no objetiva, en donde la verdad es determinada por emociones, por deseos, por anhelos, por sentimientos, y entonces la verdad tuya y la de él y la de la otra persona es muy diferente, pero todas son verdades. Y hemos perdido ese estándar absoluto a través del cual puedo medir la realidad y decir esto es bueno y esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es un hombre, esto es una mujer,
Esto es una familia, esto es un matrimonio. Estos son los géneros que hay. Esto es el sexo masculino y femenino. Pero ahora se ha hecho en nuestra sociedad, en el mundo, se han levantado sociedades que están argumentando que el sexo biológico es muy diferente al género y a los deseos de las personas. Hay gente que dice, yo soy hombre porque nací con genitales de hombre, pero me identifico como mujer, mi género soy femenino, soy una mujer, pero me gustan las mujeres. Hay una confusión en el mundo. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado, hemos dejado la verdad, el estándar absoluto que nos mantiene seguros, que ese sistema inmunológico para la cultura, la cual te dice, cuidado, te estás yendo chueco, cuidado, regrésate, cuidado, esto es incorrecto. Es importante. La libertad solamente puede ser accesada a través de la verdad, y nuestra cultura, en nuestros países, la gente la está tratando de matar o crear su propia verdad, y aún muchos cristianos han decidido desechar la verdad. Toma, chango, tu banana. ¿Ay, yo? No. Claro que sí. Cuando Dios te dice perdona y no quieres perdonar. Cuando Dios te dice siembra en mi reino, da tus diezmos y ofrendas y no lo quieres hacer. Cuando Dios te dice sirve y no quieres servir. Cuando Dios te llama a amar a tu vecino y ser ejemplo para él y no lo quieres hacer. Cuando la Biblia te dice ama a tu esposa, ama a tu esposo, trátala como un vaso frágil. Muchos cristianos que han desechado la verdad. Por eso la condición de la iglesia está como está. Y eso está mucho peor, porque sabiendo hacer lo bueno no lo haces. Es debido a esto que hoy en día muchísimas personas se encuentran ilegítimamente como prisioneros de guerra. Porque legítimamente tú ya eres libre, pero ilegítimamente el diablo ha puesto fortalezas alrededor de tu vida que te mantienen cautivo. Están encarcelados detrás de las líneas enemigos sin poder romper las cadenas que los cautivan. Ahora, ¿por qué sucede esto? Ya les dije cuál es el problema. Desechar la verdad, ignorar la verdad, cambiar la verdad, modificar la verdad, desechar el estándar absoluto a través del cual medimos la realidad. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos una lucha contra un enemigo que es poderoso y que te quiere mantener atrapado en sus mentiras. Te quiere convencer que tu método, que tu forma, que tu manera es mejor que la de Dios. Que te dice, déjale a Dios el 99% de tu vida. Dale el 99.9%, pero déjate el 0.01%. Está bien. ¿Por qué? Porque a través de eso te mantiene cautivo en sus mentiras. Y Jesús lo describe de la siguiente forma, hay en unos versículos más adelante, cuando está hablando con los hijos de Abraham, con el pueblo de Israel, en los versículos adelante, 43 y 45 de Juan 8, y Jesús les pregunta, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Y me encanta esto, Jesús preguntándoles, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Y ve lo que les contesta, me encanta. Dice, porque no pueden aceptar mi palabra. ¿Por qué no qué? ¿Qué? Levanta tu Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera para mi camino. Amén. ¿Verdad? Dice, porque no pueden aceptar mi palabra. Perdona, no. Es que tú no sabes, Jesús, cómo me han herido, cómo me han lastimado, cómo me han humillado. Yo no voy a perdonar. Y Dios te dice, perdona. 70 veces 7. No, pero yo ya llevo más de 70. Yo ya multipliqué 70 veces y ahorita están 70 veces 7 por 149, 490. Ok, ¿cuántos llevo con mi suegra? 2. Ok. No.
no quieren aceptar mi palabra. Versículo 44, ustedes son de su padre el diablo. ¿A quién le está hablando? A sus seguidores, a los cristianos, a los que habían creído en Él, a los que pasaban tiempo con Él, a los que venían a la iglesia, a los que levantaban su mano, a los que servían, pero que desechaban su verdad. ¡Auch! ¿Cuántos dicen ahorita, por qué no me traje el casco? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos, cuyos deseos quieren, ojalá, Señor, ojalá que se vaya al infierno ese. Es el deseo del diablo. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay nada de verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¡Auch! Jesús lo dice claramente, el diablo es un mentiroso y todo lo que él hace lo hace para engañar. Él ha mentido durante todas las eras. Ahora, para que entendamos cómo es que tú y yo podemos ser libres y podamos seguir, ¿verdad?, este proceso en donde amemos la verdad, conozcamos la verdad y caminemos en la verdad y seamos gente de la verdad, tenemos primero que entender cuál es la estrategia de Satanás, cuál es la agenda de Satanás para entenderlo correctamente, porque si tú sabes cómo actúa tu enemigo, entonces sabes cómo defenderte de tu enemigo. Es como un partido de fútbol, soccer, ¿verdad? Muchas veces cuando están entrenando observas, ¿verdad?, al otro equipo jugar, sabes cuál es su estrategia, sabes cuáles son sus debilidades, sabes cuáles son sus fortalezas y lo estudias al enemigo. ¿Para qué? Para estar preparado, para salir al campo y tomar ventaja del estudio que has tenido. Tenemos que entender correctamente la manera de razonar de Satanás al decir mentiras y al quebrar o al doblar la verdad. Tenemos que entender su agenda y su propósito. Y eso nos lo dice en Isaías en el capítulo 14, versículos 12 al 14. Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído a la tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré del extremo norte en los montes de los dioses, subiré a la cresta más allá de las nubes, seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es la meta de Satanás? Es construir un reino que se levante en contra del reino de Dios. Y Satanás es el príncipe de este mundo. Y él ha construido un reino el cual está en constante guerra con el reino de Dios. Ahora pongan atención en esto. La Biblia nos dice que los tiempos van a descomponerse más y más y más y más todo el tiempo, ¿verdad? Que los últimos días serán como Sodoma y Gomorra, hombres amadores de sí mismos, que dejan el uso natural de las cosas, que se vuelven, que pensando, que se hacen necios creyéndose sabios, ¿verdad? Todo eso lo vemos en la Biblia. ¿Qué significa? Que todo el mundo se va a descomponer aún más. ¿Estás conmigo? Yo creo que una de las grandes confusiones que tenemos como iglesia es pensar que nosotros tenemos que detener eso. Que yo tengo que hacer algo para que esto no suceda. Y eso es un error. Porque eso va a suceder. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios. Entonces, ¿para qué Dios establece una iglesia en este tiempo y nos manda que prediquemos la palabra? La respuesta es muy clara. Porque tú y yo somos o fuimos destinados para ser una luz, para ser un ejemplo de lo que significa vivir bajo el reino de Dios, bajo sus principios. Es ser esa garantía, es ser esa imagen, es ser ese propósito, es ser ese ejemplo de lo que va a ser el cielo, es ser un remanente en medio de las tinieblas, es ser luz en medio de las tinieblas. ¿Para qué? Para que cuando la gente te vea, me vea, nos oiga, te oiga,
ve a Dios y sea un ejemplo en medio de las tinieblas de lo que es vivir bajo el reino de Dios. Tú y yo no vamos a cambiar el mundo, pero hay un propósito del por qué tenemos que vivir y amar la verdad. Porque la verdad nos hará libres, y al hacernos libres podemos representar quién es Dios, y al poder representar quién es Dios, la gente que está en tinieblas verá luz. ¿Me están siguiendo? La agenda de Satanás es la de usurpar el gobierno de Dios y su autoridad. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice: subiré, levantaré, gobernaré, subiré. ¿Por qué? Porque él quiere ser mayor que Dios. Satanás siempre estuvo celoso de Dios desde el principio, así que su motivación de ser como Dios lo hace porque él quiere la gloria, él quiere la atención, él quiere el control. Yo creo que al leer esto podemos inferir que Satanás quería su independencia. No quería tener que rendirle cuentas a un ser supremo. Él quería tomar todas las decisiones sin que nadie lo cuestionara. Él quería ser el jefe de jefes. ¿Hay alguien así aquí hoy? No quererle rendir cuentas a Dios, pero ¿por qué Dios va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquí? ¿Por qué tengo que hacer lo que Dios manda? ¿Por qué tengo que buscar su verdad? ¿Por qué no puede ser mi verdad? Ya les dije la semana pasada por qué tú no puedes ser tu verdad. ¿Por qué nosotros no podemos ser la fuente de la verdad? Porque la verdad es absoluta, la verdad lo sabe todo, es infinita, es trascendente. Y nosotros estamos rotos, estamos en pecado, somos limitados. Porque Satanás está en este mundo y él ha establecido un reino, una escuela en donde ha reclutado a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que busquen sus propias verdades. Mientras que ellos se sientan felices, Satanás sigue ganando. Pero tú estás contento de que ahora te puedes decir mujer cuando eres un hombre biológicamente. Ahora, Satanás tiene un proceso para engañar. Y él logra estas cosas porque puso en marcha un proceso para engañar. Ahora, como consecuencia de este proceso, él arrastró a 1/3 de los ángeles. A 1/3 de los ángeles para que le siguieran. Ahora, pongan mucha atención en esto. Esos ángeles que Satanás convenció eran ángeles que no conocían el pecado. Eran ángeles santos. ¿Están conmigo? ¿Qué te hace pensar que tú y yo podemos resistir, podemos evitar el ser engañados por Satanás en nuestra propia verdad? Si estos ángeles poderosísimos, los ángeles que ponen ahí en los bautizos, son unos angelitos ahí todos pompudos. No, los ángeles de Dios son unos seres impresionantes, con unas alas, con unas espadas grandes, invencibles, que wow. Y estos ángeles fueron arrastrados. Tú y yo necesitamos la verdad. No una verdad a media, necesitamos la verdad. Estamos tan involucrados con nuestra verdad, con nuestros métodos que según nos dan felicidad a nosotros, que hemos perdido que la realidad de que Cristo es la única verdad, el único camino y la vida. Ahora, es muy importante que entendamos esto, porque si Satanás pudo engañar a estos ángeles, va a poder engañarte a ti. Satanás comúnmente mezcla la verdad con la mentira y se nos hace difícil discernir qué es bueno o qué no es bueno. El mundo está confundido. Ahora, vean esto, está muy grueso. En Génesis, en el capítulo 6, en el capítulo 2, versículo 17, Dios le da a Adán y Eva un mandamiento, les da un lineamiento, les da un principio. Les dice: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto está increíble, pongan mucha atención porque esto está súper profundo, súper interesante y te va a abrir los ojos hoy. Muchas veces dices: bueno, ¿y por qué no? ¿Y qué tiene? Si yo quiero saber la verdad, ¿qué tiene? ¿Verdad, Rosy? ¿Qué tiene?
Si yo quiero invitar a los matrimonios, ¿qué tiene? Que lo quiero anunciar todos los domingos, ¿qué tiene? Acá está, no la había visto. ¿Qué tiene? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿y qué tiene? ¿Por qué no puedo saber la verdad? ¿Por qué no puedo comer de ese árbol? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Y por qué no? Pues, ¿qué tiene? ¿Verdad? Ahora, Dios les dice, no coman de ese, porque si no, y ahí nace el primer apellido de todos los pecadores en el mundo, Pérez serás. Digo, perecerás. Y todos los Pérez, yo sabía que algo andaba mal en mi corazón. ¿No? Si comes de ese árbol, Pérez serás. Pérez serás. ¿Tú eres Pérez? Híjoles, vamos a orar por ahí, extiendan su mano. ¿No? ¿Ya por eso sentiste aquí? ¿Se te están aplanando los cuernos? Súper. Con las pedras. ¡Órale! 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 No, es broma. Dice que perecerás, no que perecerás. ¿Ok? Orar sin cesar. No es orar sin cesar. Es orar sin cesar. Sin parar. ¿Verdad? ¿Saben cuál fue el último animal que subió al arca de Noé? El delfín. Y todos. Pues el delfín, ¿no? El último. Ok, pongan atención, híjole. Ahora, comer del árbol del conocimiento del bien o del mal les abriría la caja de Pandora. Les abriría su mente a todo tipo de pensamientos. Vean esto, ponen mucha atención. Ahora, Dios puso este árbol y les prohibió comer de él para hacerles saber, para hacerles entender, pon mucha atención en esto, para hacerles entender que no eran ellos los que tenían que determinar qué era bueno o malo. ¿Están conmigo? Esto es muy importante. Dios dijo, yo no te quiero dar la responsabilidad de que tú decidas qué es bueno y qué es malo. Vean esto. Yo no quiero que tú lo encuentres independientemente de mí. Tú vas a encontrar qué es bueno y qué es malo a través de mí. Pero Dios pone este árbol y les dice, de este árbol no comerás, porque no te corresponde a ti determinar qué es bueno y qué es malo. Vamos bien, ahora vean esto. Lo que quiero que entiendas, lo que le está diciendo Adán, es que yo, Dios, seré el centro de información para ti. Yo te voy a determinar, yo te voy a mostrar lo que es bueno y lo que es malo. Dios estaría a cargo de mostrarle a Adán qué era bueno y qué era malo. ¿Están conmigo? ¿Por qué Dios puede decir qué es bueno y qué es malo? Volvemos a la semana pasada. Porque Dios es ¿qué? Trascendente, porque Dios es omnisciente, Él sabe todo, Él conoce todo, Él todo lo puede. Para Él no hay nada que no sea conocido, Él lo sabe todo, por lo tanto, Él puede determinar qué es bueno y qué es malo. Tú y yo no podemos porque somos limitados, porque no tenemos la información de todas las cosas, porque no podemos ver las repercusiones que causan las mentiras y las cosas y la ausencia de la verdad. No lo podemos ver hasta que nos pega en la cara, y aún pegándonos en la cara no nos damos cuenta y nos confundimos. Y Dios dice, yo te voy a mostrar la verdad. Esto está increíble. Por eso Dios quiere que tú vengas y que yo venga a Él constantemente para buscar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad me hará libre. La verdad me llevará a experimentar correctamente mi destino en esta tierra. Me llevará a que no esté atado por aquellas cosas de las cuales ya no debo de estar atado y ya no tengo que estar limitado por ellas. Hay un propósito. Dios es bueno y Dios tiene un plan. Y sus deseos y su plan para ti son buenos. Amén. Ahora, vean cómo funciona Satanás. ¿Cómo es que va a tratar de venir en contra tuya?
Cuando Satanás tienta a Eva, le hace una pregunta. ¿Es verdad que Dios dijo que no pueden comer de ningún fruto del huerto? Vean lo que hace Satanás. Esto es muy importante porque podemos encontrar una tendencia que usa Satanás en casi todas las mentiras. Satanás empieza a engañar, o tal vez ha empezado a engañarte al hacer que las personas empiecen a cuestionar una cosa: la integridad de Dios. Satanás te lleva a cuestionar la integridad de Dios. Así lo hizo con Adán y Eva y lo sigue haciendo hoy en día con la sociedad, con nosotros. Te hace dudar de la integridad de Dios poniendo pensamientos en tu cabeza. ¿Cómo? ¿De verdad crees que Dios sabe lo que está hablando? ¿De verdad Dios sabe todas las cosas? ¿Verdaderamente crees que Dios te entiende? ¿De verdad piensas que Dios quiere lo mejor para ti? ¿En serio? ¿De verdad Dios sabe lo que tú necesitas? ¿De verdad crees que a Dios le importas? Las preguntas pueden cambiar, pero la raíz de las preguntas es la misma. Satanás tratará de robarte hasta la última gota de fe que tengas en la integridad de Dios. ¿Cuántos se han encontrado ahí? Cuando llevas meses orando por algo y no pasa o no sucede. ¿Realmente Dios sabe lo que necesito? ¿Realmente Dios me ama? ¿Realmente Dios se preocupa por mí? ¿No me ve en la situación en la que estoy? ¿Cuántos han estado ahí? ¿Cuántos han hecho esas preguntas? Eso es Satanás tratando de que dudes de la integridad de Dios. Eso es impresionante. Ahora, esta estrategia no solamente fue usada en el jardín del Edén, está siendo usada hoy en día. El pensamiento, la cultura, los principios judeocristianos están siendo atacados en el mundo, tachados de egocentristas, de racistas, de intolerantes. ¿Por qué? Porque son estándares absolutos a través de los cuales miden la realidad, y cuando su realidad es medida y la encuentran faltante, se vuelven en contra de ella. Y el mundo está bajo el principado de Satanás. Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Lo entienden? El mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Qué están haciendo tus hijos? ¿Qué están haciendo tus hijas? ¿En qué las estás metiendo? ¿Con quién los estás haciendo convivir? ¿Qué es lo que ven en tu casa? Ahora, no estoy diciendo que te hagas un santurrón legalista. Ay, yo no tomo café, ay, yo no tomo Coca-Cola, yo nada más Pepsi. Hijos del diablo. No se trata de que te hagas santurrón. Me encanta, una vez me dijo mi esposa: cuando Dios te hace libre, cuando tú obedeces a Dios, eres verdaderamente libre. Cuando te sujetas y te vuelves esclavo del Señor, eres verdaderamente libre. No se trata de que vivas pegándote en el pecho todo el tiempo. Se trata de que seas libre, feliz, que se vea el gozo de tu vida en tu casa. Puedes echar relajo, puedes contar chistes, puedes vivir libre. ¿Verdad? ¿Quién sabe qué fue eso? Pareció un pitufo. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué dice? El mundo entero está bajo su control. El mundo entero. En otras palabras, Satanás ha lanzado un ataque global desde el principio de la historia para engañar. Apocalipsis 12:9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la
tierra. Satanás engañó a Adán y Eva exitosamente hace miles de años y sigue tratando de hacerlo contigo y conmigo hoy en día. ¿Cómo lo hace? Nos hace dudar de la integridad de Dios, tratando de matar la verdad, tratando de que llamemos lo malo bueno y lo bueno malo. Isaías 5, versículo 20 nos dice: ay de aquellos, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos. Como cristianos, ¿cuántas veces tú pones lo bueno por malo? Perdonar, soltar, amar, dar, servir, juzgar a la gente. Ay, es que no me saludó. Ay, es que ay. Ya madura, crece. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya deja de estar con tus berrinches. Lo primero que hace Satanás en el proceso de engañarte es plantar semillas de pensamientos en tu mente. Satanás tiene este proceso para hacerte dudar de la integridad de Dios. Lo primero que hizo con Eva fue traerle un pensamiento. Ay, ¿es cierto que dijo? ¿Es cierto que no puedes comer? Le hace una pregunta y después de un tiempo Eva pensó que esa pregunta la pensó ella. Y vean, esto está muy grueso. Pon mucha atención, ya voy a terminar. Pero tengamos claro esto, este pensamiento no vino de ella, fue plantado por Satanás. El pensamiento vino de Satanás, el cual lo introdujo en ella. Vean esto, Satanás plantó esta pregunta acerca de la integridad de Dios en ella, de tal forma que ella llegara a pensar en un momento que este pensamiento había nacido en ella. El problema es que este pequeño pensamiento, vean, pongan atención, este pequeño pensamiento cambió la manera en que Eva veía el mundo alrededor de ella. Le cambió su perspectiva, su cosmovisión, la manera de relacionarse con el mundo, cambió su manera de pensar. Lo vemos en Génesis 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era ¿qué? Deseable para adquirir ¿qué? Sabiduría. Así que tomó del fruto y comió, y luego le dio a su esposo y él también comió. Ahora no olvidemos algo, Eva veía ese árbol todos los días. ¿Sí o no? Caminaba por el jardín, caminaban con Dios, platicaban, andaban ahí, todos ahí caminando y veían el árbol. Pero nunca lo deseó. Cuando Dios hace que dudes de la integridad de Dios, lo primero que vas a hacer es ver el mundo de una perspectiva muy diferente. Vas a empezar a cambiar tu manera de pensar, de procesar la información. Tu cosmovisión va a cambiar. ¿Sí me explico? Ella lo veía cada día, pero fue después de que Satanás plantara este pensamiento en su mente que ella vio el árbol de una manera diferente. Cuando Dios te dice, ¿será que Dios? Cuando el diablo te dice, ¿será que Dios realmente quiere lo mejor para ti? ¡Pum! Tu mente cambia. Convence, viene a tu mente, baja a tu corazón, y tu corazón determina cómo actúas. Y entonces empiezas a vivir una vida. Es que, pues sí dice la Biblia esto, pero yo creo que mejor voy a hacer esto porque, pues la verdad, yo no sé si Dios la verdad me entiende. Yo no sé realmente si Dios me ame. Yo no sé si realmente Dios tiene un plan para mi vida. Igual para José Luis porque es chilango. A lo mejor para él sí, porque nació en el DF. ¿Verdad? El DF es un lugar lejos de tu rancho. Ay, es cierto. No es cierto. Bueno, sí está lejos. Ay, sí no es cierto. ¿Sí me explico? Arturito, ya sabes que te quiero. ¿Sí me explico? Sí me estoy explicando. Y empiezas a coquetear con eso y cambia tu manera de pensar, de ver, de analizar. Que estuvo bueno. ¿Sí me explico? Ahora ven esto. El árbol dejó de ser un símbolo
de obediencia y respeto a Dios. ¿Verdad que sí? De este árbol no comerás. ¿Por qué? Porque yo voy a ser tu fuente de sabiduría acerca de lo que es bueno y acerca de lo que es malo. Yo te voy a guiar en tus caminos, yo te voy a dar la estrategia, yo te voy a dar la forma. ¿Ok? Y vean esto. Este árbol para Eva dejó de ser esa fuente de respeto y obediencia al Señor y empezó a ser algo deseable para obtener sabiduría. Pongan mucha atención en esto porque esto es lo que está pasando en el mundo. Vean esto. Eva deseó el árbol debido a aquello que podría darle. Satanás desea que cada uno de los que estamos aquí reunidos y en el mundo desea que cambien su fuente de verdad. Que busquen otra fuente que no sea Dios, y esto lo logra al hacernos dudar de la integridad de Dios. Al plantar pensamientos en nuestra mente para que estos bajen a nuestros corazones y entonces decidamos buscar nuestra propia fuente de sabiduría. Ahora vean esto. El pensamiento que plantó Satanás en Eva se convirtió en duda acerca de la integridad de Dios y al final del día se convirtió en desobediencia, en falta de fe. Ahora pon atención en esto. Es muy importante que identificamos la fuente de la verdad. Si no lo hacemos, cualquier persona podrá venir a decirnos que esto o aquello es una virtud que demuestra el carácter de una persona. Vean lo que está pasando ahora. Yo no sé si ustedes han visto en social media todas estas mujeres que están pero desconsoladas y súper enojadas porque según quitaron el derecho constitucional de abortar, que para empezar nunca había estado en la Constitución. No es un derecho el poder matar a alguien. Ahora, hay casos en donde la mujer es abusada, donde queda embarazada, donde tiene una posición difícil, donde su vida está en riesgo, ¿verdad? La ley protege a la mujer en esas partes. La ley establecida por el gobierno. Y el gobierno fue aquel que fue instituido por Dios, una institución establecida por Dios. ¿Para qué? Para salvaguardar el bienestar de la comunidad. ¿Están conmigo? Hay cosas que el gobierno protege, pero hay otras cosas que las mujeres simplemente no quieren tener ese derecho de abortar, y lo digo entre comillas porque no es un derecho. ¿Por qué? Porque simplemente se andan acostando con todas las personas, no se cuidan y aparte quieren abortar a un niño porque no están preparadas. Cuando las mujeres se levantan y dicen yo aborté, lo ven como una virtud. Ahora, yo sé que a lo mejor aquí hay personas que han abortado y Dios restaura y Dios nos perdona y fueron errores que todos cometimos. Yo he cometido errores muy fuertes en mi vida y Dios me ha perdonado. No te estoy condenando, te estoy haciendo ver lo que ha pasado, lo que está pasando en la sociedad contra lo que Dios nos dice. Hay gente que ve este tipo de actitudes, mujeres enojadas, como una virtud. El salir del closet y decir, no, pues yo ya salí del closet, pues a mí me gustan los hombres. Qué valiente eres. Ojalá hubiese más gente como tú. Ojalá hubiera más gente como tú con esa virtud y con esa honestidad, con esa integridad contigo mismo. Pero es el mundo llamando virtud a lo malo, carácter a lo malo. Y muchas veces la iglesia se encuentra perdida en esas disyuntivas. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad, pero la hemos desechado. En el punto crucial en donde Dios quiere intervenir en tu vida para sanarte y libertarte y que puedas ver claramente su propósito y su plan para tu vida y para la humanidad.
Muchas veces queremos que Dios nos sane para lograr algo grande en nuestros negocios, pero primero Dios tiene que sanarte para lograr algo en tu vida internamente y te aprendas a amar y te aprendas a perdonar y seas libre del rechazo. Porque si no eres libre de esto, cuando logres grandes cosas en los negocios se van a caer. Cuando logres grandes cosas como líder, se van a caer. ¿Por qué? Porque no permitiste que Dios te sanara en lo más íntimo de ti. Pero lo llaman una virtud. Lo llaman carácter. Satanás le hizo a ver a Eva que el buscar sabiduría era una virtud. Vean lo que pasó. Después de que Satanás habló con ella, dice que Eva vio el árbol y ¿qué? Y lo vio como algo deseable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. Y ahí es donde nosotros muchas veces a lo mejor hemos juzgado este pasaje. ¿Qué tenía de malo que Eva quería ser sabia? ¿Ahora lo entendemos? Eva quería ser sabia porque Satanás le hizo ver que tomar otra fuente de sabiduría diferente de Dios era una virtud y hablaba bien de su carácter. Cuando el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué grueso? ¿Lo podemos ver? Hay cosas que aún nosotros en el mundo en el que estamos viviendo estamos viendo como virtud. Y no es porque seas una persona mala, sino porque eres una persona ignorante. Que no te has dado el tiempo de conocer a tu Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Me dijo ignorante, en esa iglesia no hay amor. Sí, sí hay amor, por eso te predico la verdad. Porque la verdad te hará libre y te quitará lo ignorante. Es importante que identifiquemos la verdad. El diablo no le mostró eso como una desobediencia. El diablo le mostró el pecado como algo bueno, positivo, un deseo por la sabiduría. Ahora, esto trajo consecuencias. Colapsó su medio ambiente. La tierra, una vez rica en nutrientes, en follaje, se convirtió en una tierra llena de espinos y de cardos. Su relación colapsó, sus relaciones colapsaron. Esta nueva virtud los puso en desacuerdo, Adán y Eva. La familia se colapsaría. Uno de sus hijos mataría a su hermano. La paz se colapsaría, ya que ahora Eva daría a luz con dolor y Adán comería del fruto de la tierra con dolor. El futuro de Adán y Eva colapsó, debido a que antes eran criaturas eternas, ahora se habían vuelto criaturas mortales. La falta de verdad hace que venga un colapso en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Tal vez la raíz de los problemas que tú estás teniendo hoy en día es debido a que no te has aferrado a la verdad. Y volteamos en contra de Dios y queremos acusarlo. En el fútbol, cuando alguien comete una falta, todo el equipo paga. De la misma forma, cuando Adán pecó, todo el mundo cayó en caos. Y el pecado, si tú y yo lo sabemos, que somos pecadores, afecta más allá de tu sola persona, afecta a la gente que te rodea, se extiende. Satanás sabe el alcance que el pecado tiene, y es por esto que plantas semillas constantemente en tu mente. ¿Para qué? Para tratar de intercambiar los cimientos de la verdad en la vida de las personas. Que tu vida esté cimentada en rencores y en falta de perdón, en dolor, en lugar de estar cimentada en Cristo Jesús. Él dijo: yo soy la piedra angular. El caos
que estamos experimentando en el mundo el día de hoy es debido a que hay muchas personas que están regando estas semillas de engaño que Satanás ha plantado en la humanidad. Hay gente que ve lo malo bueno y lo bueno malo y está constantemente regando. Hay gente que en lugar de confrontarte y decirte, oye, estás mal, ten cuidado, te has equivocado, no es así las cosas. Ay, sí es cierto, tú pobrecito de ti, pobrecito de esto, pobrecito de aquello. Mira, no, tu vida está bien, tú no has hecho nada malo, yo no sé por qué te va tan mal. Pues te están regando las semillas de Satanás. Y tú te llegas a preguntar, ¿realmente Dios me amará? ¿Realmente Dios tiene cuidado de mí? ¿Realmente Dios? Y te hace dudar Satanás de la integridad de Dios. Y nos hace dudar. Y yo he estado ahí. Hoy en la mañana estaba estudiando y cuando estaba escribiendo todo esto, esta quincena estoy apretado de dinero y dije, pues no voy a diezmar. Y cuando leí este pasaje dije, ¿qué? Luego saqué mi teléfono, puse 977977 Doxology español y ¡órale! Di mi diezmo. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué, Satanás? No te voy a creer a ti. No voy a dudar de la integridad de mi Dios, que Él es mi proveedor. Yo también tengo luchas, como tú. Pero he decidido creerle a Dios. Yo no voy a poner mi fuente de provisión en el banco o en un trabajo. Él es mi proveedor. Pero tienes que ser agresivo en tu fe. Tienes que levantarte y decir, no voy a dudar de la integridad de mi Dios. Él prometió que no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue. Señor, tú lo dijiste. Señor, aquí está, yo te creo. Se me pone la piel chinita. Las mentiras de Satanás crean confusión para tratar de redefinir qué significa ser un hombre o una mujer. Redefinir qué es una familia, redefinir qué significa ser de un color o de una raza. Ay, eres morenito, eres minoría, entonces eres un violentado. ¿Cuál violentado? ¿Verdad? Y es lo que están enseñando en las escuelas ahora a los niños. Si eres blanquito, entonces eres una persona que eres un abusador, eres un racista. ¿Qué te pasa? Son mentiras del diablo. Están tratando de reprogramar a la sociedad en base al color de tu piel. Y constantemente están mandando eso. Y ves a gente manipulando a secciones tan grandes de la población. Porque el diablo tocó sus mentes y les dijo, no vales. Tratan de redefinir lo que significa ser popular o valioso en una sociedad. Aún redefinir qué significa ser atractivo. Satanás está erosionando sutilmente la fibra de nuestro futuro a través de redefinir lo que significa tener carácter y virtudes. Él no quiere que ni tú ni yo vivamos bajo los valores del reino de Dios. Él no quiere esto. Él quiere que tú y yo abracemos los valores de las tinieblas. Así que Él está constantemente tratando de engañarnos. Empecé esta predicación hablando de la guerra civil, la unión y los confederados, la libertad de la esclavitud. En esta serie vamos a hablar acerca de la verdad, porque necesitamos la verdad. Tenemos que ser gente de la verdad y tomarnos la verdad seriamente, no comprometerla, predicar y hablar lo que Dios dice. Eso nos hará libres, iglesia. Muchos de ustedes tal vez piensan, es que yo no puedo decir la verdad porque yo tengo tantas dudas y tengo tantas debilidades y estoy tan falto en estas áreas de mi vida. Sí, pero tú predica la verdad porque la verdad proviene no de ti, proviene de Él.
Hay muchos de nosotros que seguimos cautivos y esclavizados en áreas de nuestra vida. Porque no nos hemos dado cuenta que Cristo ya nos hizo libres. Tenemos que volver a Él. Tenemos que entender cómo actúa Satanás y no tenemos que permitir que levante fortalezas en nuestra mente para hacernos caer y dudar de la integridad de nuestro Dios. Dios es bueno, Dios te ama, Dios tiene un plan para ti y Dios va a terminar la buena obra que empezó en ti. Dios se va a levantar como poderoso gigante para defenderte. Dios va delante de ti. Dios está adelante, detrás, a un lado, al otro, arriba y abajo de ti. Él te guarda como la niña de sus ojos. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el principio y el fin. Él es tu alfa, Él es tu omega. Nada pasa en este mundo, nada pasa en tu vida sin que sea su voluntad, y su voluntad es agradable y perfecta. Cuando pases tiempos de dolor, cuando pases tiempos de angustia, voltea a tu Señor y dile: Señor, no sé por qué está pasando esto, pero yo vengo y me rindo a ti. Si tú me quieres enseñar algo, ayúdame, dame la obediencia, dame la inteligencia, dame la sabiduría para poder discernir lo que tú quieres enseñarme, para que yo pueda pasar la prueba. Señor, ayúdame a ser una representación de quién eres tú y cómo eres tú, a donde quiera que yo esté y a donde quiera que yo vaya. Señor, ayúdame, dame la pasión, dame el anhelo, dame el deseo de conocer tu verdad. ¿Por qué? Porque así, de esa forma, yo puedo ser una imagen, puedo ser un reflejo, puedo ser una luz que arda en un mundo lleno de tinieblas. Tus hijos necesitan que brilles. Tus hijos están siendo consumidos, están siendo atacados constantemente por el diablo. Está tratando de confundirlos, está tratando de robarles su identidad, está tratando de hacerles dudar quiénes son, está tratando de hacerles dudar de por qué existen, está tratando de hacer que se mueran, que se suiciden, están tratando de que ellos pierdan su identidad y que si son hombres piensen que son mujeres, y si son mujeres que piensen que son hombres, o tal vez que no están tan confundidos que no saben ni lo que son. El diablo está en contra de tus hijos y necesitas brillar para ellos. Seamos la luz que Cristo nos ha llamado a ser. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Mis amados, tomemos seriamente el hecho de que tú y yo somos gente de la verdad. Den un aplauso a Jesús bien fuerte.